Buenas noches, saludos para todos nuestros televidentes, quienes nos ven en Colombia y en otros lugares del mundo. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y la repetición en las mañanas a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio informativo, donde todos tenemos la posibilidad de hablar en un lenguaje sencillo sobre los temas jurídicos, las situaciones, las consultas que se pueden formular aquí. Y por eso hay unas líneas telefónicas que aparecen en pantalla para que se comuniquen con nosotros. Un correo electrónico donde también pueden compartir sus experiencias. Y además está el canal de YouTube, Teleantioquia, su caso en casa. Puede ver los programas que ya hemos emitido y compartirlos con amigos y familiares para que puedan establecer y resolver algunas inquietudes en materia jurídica. Desde hace algún tiempo no hablábamos sobre las visas, sobre el tema de las visas, y por eso hoy nos acompaña el doctor Gonzalo Parrado, quien está adscrito a la Embajada de los Estados Unidos y nos va a ayudar hoy a resolver inquietudes sobre esa materia. Doctor Gonzalo, ¿cómo me le va? Hola Juan, maravilloso estar aquí nuevamente contigo y en aclarar este tema que es de tanto mito, de tanto conocimiento en la calle y de lo cual ustedes también tienen muchísimas dudas, y es sobre ¿qué es eso de la visa americana? De la visa americana, ¿qué debo tener o qué debo demostrar como ciudadano colombiano para tramitar mi visa americana, bien sea de turismo o de otra índole? Mira Juan, ¿qué debo demostrar al momento de solicitar un visado de turismo para los Estados Unidos? Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es el visado de turismo, el que se denomina visa B1, B2, B grande, B de burro. ¿Qué debo demostrar? Fuertes nexos con Colombia. ¿Cuáles son esos nexos? De tres tipos: nexos sentimentales, nexos laborales y nexos económicos. El primero de ellos es, 1, demostrar que tengo aquí familia. Si soy soltero, que tengo mis padres, mis hermanos. Si convivo con alguien, mi compañera o compañero permanente. Si soy casado, que tengo mi esposa o mi esposo, mis hijos. Ese es nuestro núcleo familiar. Entonces, correcto, demostrar que tengo apego en Colombia, en la región, que voy a regresar, obviamente. Segundo, el nexo laboral. Cuando hablamos de nexo laboral es que tiene un trabajo estable o la persona que estudia algún tipo de carrera en una institución educativa reconocida. Y el tercero son nexos o soportes económicos. Es demostrar que tengo el dinero para ir y volver. No tengo que probar que tengo la cuenta llena de ceros, pero sí que tengo lo necesario para ir y venir. Unos elementos que demuestren que efectivamente ese ciudadano que quiere visitar ese país por lo menos tiene un lugar de llegada, tiene al menos unos tiquetes comprados ida y vuelta, no sé, unos elementos básicos, no es tenerlo todo. ¿Qué pasa, doctor Gonzalo Parrado, cuando a una persona la deportan? ¿Se cierran las puertas de por vida para ese ciudadano para volver a los Estados Unidos? Contrario a lo que muchas personas pensarían, no se cierran las puertas. Las visas de no inmigrante, que es como está ahí incluida la visa de turismo, no se cierran las puertas definitivamente. La INA, que es, digámoslo así, la normatividad, determina que en muchos casos es muy posible volver a recuperar tu visado. Vamos a poner ejemplos. Una persona que estuvo en los Estados Unidos 5 o 10 años ilegal y regresa a Colombia. Muchas veces piensa, no, yo allá no puedo volver. Sí puede. Mira que este tipo de sanción que se denomina el haber permanecido por más de un año ilegal en los Estados Unidos, puede usted al cabo de un tiempo, en este caso estamos hablando que una sanción máxima es de 10 años, usted puede volver a solicitar su visado, pero ojo, tenga en cuenta que siempre debe tramitar un waiver. En eso vamos a hacer una aclaración. El waiver no es una carta. Por desgracia, a nuestra firma llegan muchas personas que dicen, es que yo pagué tanto por un waiver, es que un tramitador mandó una carta y respondieron. Los waivers no son cartas, los waivers no son correos que se envían a la embajada. El trámite de un waiver se hace dentro del trámite de tu visado, y la segunda parte, además de sustentarlo en tu formulario, es decirle al funcionario, señor funcionario consular, yo tengo una solicitud de perdón con mi petición. Usted puede verificar o valorar las razones
para ver si puedo volver a recuperar Es mi una visado. especie de derecho de petición. Es como un derecho de petición, pero ojo, repito, no es enviar una carta, no es mandar un correo, el trámite es muy simple, sino que Pero hay que tiene un hacerlo. protocolo. Sí, tiene un protocolo muy específico y no todo el mundo maneja ese tema de waiver. Bueno, vamos a entrar en materia, a ponerle candela a esto, doctor Gonzalo, porque con usted aquí se conversa sabroso. Hay quienes pensamos que la visa de turismo nos permite estar sin ningún inconveniente por espacio de 6 meses en los Estados Unidos. ¿Eso es cierto o no es cierto? Primera aclaración. Cuando tú entras, todas las personas que hemos viajado a los Estados Unidos nos dicen, usted tiene 6 meses para estar en Estados Unidos. Correcto. Primero, no es que usted se va a quedar en los Estados Unidos 5 meses o 6 meses y regresa como si nada. Nos dicen 6 meses para que usted los utilice durante el año. Es decir, que utilice un mesecito No por para aquí, que los gaste el un 15 días por acá, pero no como que de una... ¿Me tengo de que gastar entrada- los 6 meses? No, para nada. Primero, ante la normatividad migratoria, toda persona que permanece en los Estados Unidos por más de un mes entra en una categoría donde se sospecha que está trabajando. Entonces, primero, hay personas que no es que yo me voy a ir allá a trabajar 3 mesecitos, me devuelvo y Vuelvo otra otra vez. vez. Bueno, primero, craso error. La persona que se queda más de un mes, entonces tenemos que tener en cuenta que ya entro en una categoría donde es muy probable que cuando salga no me digan nada, pero cuando vuelva me van a decir, venga Gonzalito para acá. ¿Usted cómo es Sí, que señor. pasea tanto aquí? ¿Usted qué se quedó haciendo 3 meses en los Estados Unidos? Ah, yo me quedé paseando. Ah, sí. Muéstreme, soporte que usted estuvo paseando. Entonces, primero, hay que tener los soportes a mano por si te lo piden. Segundo, el funcionario de aduanas y fronteras, que es como se denomina, todos decimos, no es que un agente de inmigración en el aeropuerto, no. Son los agentes de aduanas y fronteras, pueden pedirle a usted su celular. Puede usted en ese momento, le pueden decir, abra su correo electrónico. Sí. Y usted tiene 2 opciones. Una, no, el hecho de negarse se toma como una actitud Rebelde. de rebeldía. Entonces, eso puede llevar a que discrecionalmente, es decir, sin una causa, sino solamente el pensar, el sentir o el querer del Una funcionario, sospecha, por simple sospecha. lo deporten. Segundo, usted entrega su celular, abren sus redes sociales y muchas veces cometemos el error de tergiversar palabras. No, qué rico, me voy a quedar trabajando, estuve trabajando, mira, ojo pues con mi trabajito, recuerden que yo ya volví para que me tengan el puesto. Ya, la embarró. Ya, deportado. Entonces, ¿qué le sugiero? Primero, si su deseo es trabajar en los Estados Unidos, hágalo legalmente, pida su visa legalmente, pero pedir una visa de turismo para ir a trabajar es Un tener grave usted una pierna en un cuarto de deportación y en una sanción que puede ser hasta de 10 años sin que usted pueda volver a los Estados Unidos. Usted ese ejemplo que nos acaba de mencionar el doctor Gonzalo Parrado nos da para hacer un análisis. Esos casos son muy frecuentes los que usted está manifestando de esas personas que van, vuelven, trabajan y regresan. Llegan muchas personas a su oficina con ese tipo de inquietudes. Te cuento que... Y de deportaciones, obviamente. Obviamente, muchas personas dicen, no, pero es que yo lo he hecho 1 año, 2 años y no me ha pasado Nunca nada. me ha pasado nada. El hecho que no pase nada, y perdonen que voy a hacer un símil, es como la persona que roba y no lo han cogido. Como nunca Va a llegar el momento en que lo van a coger. ¿Por qué el símil con el robo? Obviamente quien está trabajando está buscando una mejor calidad de vida para su familia, pero eso es exponerse a un riesgo que es un riesgo desmedido. El trabajar en los Estados Unidos, además que quienes lo han hecho, saben que es un esfuerzo, un sacrificio mayúsculo, pero también implica un gran sacrificio. Con las políticas que se iniciaron el 17 de enero del 2017, cuando inicia la presidencia de Donald Trump, dicen, debe haber mayores controles sobre los inmigrantes. Hay personas que están ilegales en los Estados Unidos hace muchísimos años. Sobre ellos no va a estar ese ojo vigilante. El ojo vigilante va a estar sobre las personas que entraron recientemente, que pasaron esos 6 meses, claro, que pasaron esos 6 meses y no han retornado a su país de origen, van a ir muy probablemente a buscarlos. Segundo, delitos menores. Antes usted tenía un delito menor, de pronto se veía involucrado un hurto pequeño, una agresión, lo dejaban ir. Ahora usted primero lo arrestan,
va a una corte, le imponen una multa, una sanción y luego pasa a deportación. Entonces, lo que se está haciendo es depurando una cantidad de personas que están ilegales en los Estados Unidos. Entonces, miremos que quedarse en los Estados Unidos para trabajar es un riesgo a veces que es mejor pensarlo antes de correr. ¿Con qué están engañando actualmente a la gente para solicitar las visas de turismo, de estudio, de trabajo? ¿Con qué lo están engañando? Te cuento que, claro, uno, para el día de hoy ya no hay cupos para visas de trabajo. El día de hoy salió el último reporte del UCIS, del Departamento de Inmigración, donde dicen, ya están agotados todos los cupos para visas de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si a usted le están ofreciendo un trabajo en los Estados Unidos, le están garantizando que usted va a llegar o le van a tramitar una visa o un permiso de trabajo, muy probablemente está siendo objeto de un fraude. Segundo, las personas que en este momento están pensando en tramitar un asilo político deben pensar 2 veces antes de arriesgarse a un asilo político, porque una de las políticas también es ser mucho más exhaustivos al momento de analizar las causas. Ojo, el asilo político no es porque la delincuencia común me esté buscando, no es porque me hayan asesinado un familiar, bandas delincuenciales, no es porque mi exesposa o mi exnovia o mi exnovio o mi exesposo me esté amenazando. Esas no son causas para un asilo político. Como su nombre lo indica, tiene que ver con una presión política. Que sea perseguido político por el Estado. Correcto. O por grupos que en estos momentos... Estructuras criminales reconocidas. Sí, y que no son cualquiera, no Claro. son las bandas criminales. Deberían ser, por decir, el EPL o el ELN, porque ya la FARC... En su momento las FARC, en fin. Exacto. Segundo, que seas de una minoría étnica o religiosa y por esa razón seas perseguido. Tercero, por tu opinión política. Entonces, y eso que usted menciona, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a atender la televidente y no dejar en punta eso, porque si es que hay mucha gente solicitando erróneamente un asilo y se vuelve una carga después complicada para quien la solicita. Adriana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Su inquietud, por favor. Bueno, para felicitarlos, excelente el programa. Gracias. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Una persona que haya estado detenida en Estados Unidos por un caso que no haya sido violento, ¿puede tramitar un perdón? O sea, una contravención, por ejemplo. Sí, delitos. Sí. Es más, les cuento que aún en casos de narcotráfico es posible volver a recuperar el visado. ¿En qué casos, por ejemplo? Pero es un trámite muy complejo, ¿no? No es complejo. Es un trámite que realmente es primero analizar las circunstancias. Entonces, ¿qué se mira para pedir un perdón? 3 situaciones. La primera, la modalidad de ese delito. Es decir, si ese delito en tu caso fue menor, obviamente las circunstancias van a ser de mayor posibilidad. Pero vamos a un ejemplo de una persona que fue detenida por tenencia o conspiración en narcotráfico. Miran la cantidad. Ah, ya. Entonces, en muchos casos, la persona que fue detenida tenía menos de 1 kilo, por ejemplo, de cocaína. Perfecto. Un ejemplo. Esta persona pudo haber pagado una condena de 3, 4, 5 años. Entonces, miremos que por la cantidad y el tipo, digamos que esta persona además colaboró con la justicia, esta persona va a mirarse detenidamente que, aunque tuvo un delito grave, la proporcionalidad de la gravedad del mismo. La proporcionalidad de la gravedad de ese delito le puede permitir a futuro volver a obtener su visa a través de un waiver. Entonces, en casos como los de la televidente, que son casos menores, es muy probable. Recordemos que las sanciones máximas son de 10 años, pero las sanciones las determina. Primero, cuando usted es deportado, le dicen, ustedes tienen una sanción de 3, 5 o 10 años. Pero si nadie le dio a usted una sanción, el camino más simple es, pida una visa y el funcionario que lo atienda le puede decir, señora o señor, usted se le vence el término de sanción en tal fecha y usted ya sabe cuándo puede volver a presentarse. Yo no sé si ese tema lo hablamos con usted en alguna ocasión o en otro escenario, que el gobierno de Estados Unidos es tan complejo que hasta por un tatuaje que pueda tener un mensaje que ellos entiendan como terrorismo puede ser una causal para no darle la... Es cierto. Eso es cierto. Es pues, cierto. Temas como ese, que uno dice, son como cosas novedosas. Eso lo tratamos en un programa hace algunos meses. Hace algún tiempo. Y es porque existen cierto tipo de circunstancias que pueden llevar a un funcionario consular a pensar que usted puede ser un riesgo para el gobierno. Recordemos que cierto tipo de bandas organizadas en Centroamérica
utilizan cierto tipo de tatuajes para demostrar su pertenencia a estos grupos. Claro. Cuando uno por X o Y razón, por desconocimiento, por descuido o muchas veces porque uno mira en Está internet, bacano ese tatuaje. o lo ve en televisión, mira y se lo hace. No sabe que No sabe que tras de ello está usted enviando un mensaje de yo pertenezco o estoy o quiero pertenecer a este grupo. A veces recordemos que en el tema de tatuajes, por ejemplo, muchos grupos al margen de la ley delincuenciales a nivel internacional se distinguen por estas marcas. O sea, cosas tan simples. simples como esa. ¿Qué otros aspectos debemos tener en cuenta a la hora de solicitar las visas? Muchos están con temor, dicen, no, es que con el gobierno de Trump es muy difícil. Por ejemplo, la televidente que mencionaba ahora, si yo fui deportado por alguna circunstancia, se cerraron las puertas definitivamente. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mentira y qué hay de, digamos, de mito en todo este tema de las visas? Bueno, lo primero, uno, no llene su formulario a la carrera. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted se sienta a diligenciar su formulario DS-160, debe tener en cuenta que lo puede hacer usted solo. Cuando usted busque la asesoría de una persona, de un tercero, de una agencia o de un tramitador, verifique la experiencia e idoneidad de estas personas. Nadie puede garantizarle a usted un resultado. Pero cuando usted se sienta muy juicioso en su computadora a llenarlo, primero piense que toda la información debe llenarla lo más completo y veraz posible. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted empiezan a preguntarle es porque quieren conocerlo, quieren saber quién es usted. Y entonces ahí es donde entra la vecina, la amiga, la prima, la cuñada. No vas a decir que tenés familia en Estados Unidos. Uno, tengo un hermano que vive en los Estados Unidos, ¿cómo voy a negarlo? Entonces dicen, ¿cómo van a saber que yo tengo un hermano? Muy simple. Cuando tú llenas tu forma de DS-160, te preguntan nombre de tus padres y fecha de nacimiento de tus padres. Y muy probablemente tu hermano dio la misma información. Cuando te presentas... Cruzan todo. Claro, no, es que se llaman códigos alfanuméricos, es decir, letras y números. Cuando tú te presentas y hay una persona que tiene tus datos y que se asimilan en algún punto, va a haber una referencia directa a eso. Y por eso es que muchas veces llegamos y le preguntan, bueno, ¿quién es el señor Pedro Parrado? ¿Cómo así? Ay, ¿y cómo saben de mi hermano? ¿Cómo saben de mi hermano? Muy simple, su hermano dio información, usted dio información, se creó su información, es muy simple. Doctor, en el tema del trámite de las visas, por lo menos en Medellín hay una oficina que presta un filtro, pero para quienes la van a solicitar por primera vez, luego deben viajar a Bogotá, algunos no tienen que hacerlo en Bogotá. ¿Cuándo vamos a llegar o en qué va eso, usted que es tan cercano a la embajada, para que en todas las ciudades no todo se concentre en Bogotá? ¿O eso va a ser muy difícil? Es muy difícil. Porque se estaba hablando de las embajadas móviles, algo así. Es muy difícil por lo siguiente. Los CAS o Centro de Atención al Solicitante son oficinas satélites que se crearon realmente con funciones muy específicas. La primera, tratar de evitar al máximo las congestiones para la toma de la fotografía que va a estar en su visado y las huellas en el sistema electrónico. Segundo, para las personas que van a renovar la visa y muchas veces simplemente les dicen, lleven su pasaporte al CAS y allá lo envían a Bogotá y le llega estampado. Entonces, miremos que la razón de ser del CAS, del Centro de Atención al Solicitante, no es otra embajada, es simplemente... Es un grupo de apoyo. Exactamente. Y acá también quisiera en este punto llamar la atención de algo. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué si yo fui a renovar mi visa al Centro de Atención al Solicitante? Me tocó volver a Bogotá. Me tocó volver a Bogotá. Muy simple. El hecho que usted tenga una visa implica obligaciones de usted hacer bien las cosas, de cumplir con los términos de permanencia, de no estar largos periodos. ¿Pudo generar alguna duda? Entonces, pero tú ayúdame con un tema. Sí. Tenemos que cumplir con una pausa. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más tips sobre la visa de turismo. Ya regresamos. Hoy estamos hablando sobre la visa de turismo y hay aspectos importantes para tener en cuenta para que usted no cometa errores a la hora de hacer ese trámite. Por eso los invitamos para que tengamos en cuenta estos aspectos. El otorgamiento o no de una visa de no inmigrante no es cuestión de suerte. Los oficiales consulares siempre se basan en la ley, las normas y políticas del Departamento de Estado para tomar su decisión.
Llena bien el formulario. Un gran porcentaje de negociaciones o de negaciones más bien de visado se debe a información incompleta o insuficiente. Las preguntas deben contestarse lo más completo posible y con la verdad. No mienta ni omita información. Negar tener familiares en Estados Unidos, anteriores visitas, certificaciones de ingreso de propiedades o trabajos falsos podría llevarle a sanciones de hasta 10 años por fraude. Doctor Gonzalo Parrado, yo alguna vez en la ciudad de Bucaramanga me encontré con alguien que me dijo que él había mentido en ese formulario y le habían dado la visa. ¿Sí puede uno ser tan hábil de lograr engañar al gobierno norteamericano y a la embajada con información falsa? Por supuesto, y miremos que es muy diferente la política que existía antes del 2018, del 2017, perdón, a la política que hay actualmente. Antes del 2017 eran un poco más laxos y no había revisión de la información. En estos momentos puede en cualquier momento el Departamento de Fraudes de la Embajada verificar su información y si encuentra alguna inconsistencia puede tranquilamente no solamente negarle, revocarle aún que usted ya tenga su visado o cancelarle su visa aún estando usted ya en los Estados Unidos en un puerto de entrada. Por favor. Doña Mary desde El Poblado, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, inquietud, por favor. Bueno, mi pregunta para el doctor. A ver, tengo un hijo de 13 años que es deportista de alto rendimiento. En uno de los paseos que hicimos en California, en Irvine, fuimos a un club, solo como por conocerlo, y el club, y le mostramos los tiempos a la entrenadora, y ella dijo que están esperando, véngase para acá, tráigalo. Entonces, la duda realmente radica cómo hacer, si él es menor de edad, para pedir o sea, cómo se solicitaría el patrocinio de parte de ese club o cómo lo haríamos de una forma correcta sin la visa de turismo, sino con una visa por deportista. O tendríamos que esperar a que el niño ya fuera cumpla la mayoría de edad. Sí. Y se perdería la oportunidad de ese deportista, que hay unas edades fundamentales. Yo no sé de deportes, pero ahí es una oportunidad. ¿Cómo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo hacer ahí? En situaciones como las de la televidente, que son menores de edad, que están en un proceso de fortalecimiento, vieron una oportunidad, la visa que se utiliza no es la visa de turismo. Normalmente este tipo de equipos o de universidades o de establecimientos educativos o de clubes tramita una visa para este joven en donde va a haber un sponsor, o sea, un patrocinador. Esta empresa está interesada en ese menor en patrocinarlo y obviamente estos clubes siempre son los que tramitan. Cuando un club le diga a usted, tramite usted la visa y traiga, primero, es muy sospechoso porque realmente la carga de tramitar la visa no es del papá o de la mamá. Los clubes son los que piden ante el departamento, los que invitan y hacen la petición ante el departamento, ante el UCIS, ante inmigración, para que ese menor o ese deportista de alto rendimiento pertenezca a un club. Entonces miremos, uno, como le dijeron a la televidente, tráigaselo para acá. No, tráigaselo para acá. Está interesado, haga el patrocinio. Correcto. Porque los únicos que pueden entrar a un sistema de becas son los que tienen un estatus legal en los Estados Unidos. Y entonces, en ese orden de ideas, con una visa de turismo, tú no puedes ir y meter a tu hijo en una escuela así pública. sea por meses. Entonces, venga, hágalas. Más o menos uno interpreta, según la televidente, que entonces están pretendiendo que el niño vaya, lo lleven por temporadas, haga las competencias y ocurra lo que usted está manifestando, que se pasen de determinado tiempo, digan, bueno, ¿y este niño está paseando aquí o está haciendo qué? Ah, no, está en un club compitiendo. Ah, bueno, ya es otro. Y a ver el visado. A ver el visado. A ver la petición que hizo el club. ¿Dónde está? Va a entrar en una categoría y los deporta. Acabó muchos escándalos cuando asumió como presidente Donald Trump, porque algunos, y eso fue noticia y todo, porque entonces viajaban un turista e iba a ir a estudiar. Entonces, ya el gobierno está empezando a renegarle a los colombianos. Primera colombiana deportada. Y decían mentiras. Quiero aclararles muchas situaciones. En estos momentos, cuando usted se presenta a pedir su visado de turismo, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo digo que voy con mi esposa y mis hijos de paseo. Correcto. Y que voy para Orlando a los parques. Perfecto. Me otorgan la visa. Y en el mes de junio o en mayo viajo solo. Aparece usted solo. Y aparezco en Nueva York o en Boston. Al llegar
Cuando usted presenta su pasaporte, lo pasan a través del lector porque ya es de código de barras, el funcionario consular, perdón, el de aduanas y fronteras va a mirar la información que usted le presentó al funcionario consular. Entonces, por esa razón, le van a preguntar, bueno, don Gonzalo, ¿y dónde está la señora Paola, que es su esposa? Y la hija y ¿Y tal. dónde están sus hijos? Ah, no pudieron venir. Y usted dijo que iba para Orlando y está en Nueva York. ¿Qué hay por acá? Ese tipo de situaciones puede llevar a una deportación inmediata De una. y cancelación, o sea, le ponen un sello grande y negro que dice canceled o revoked en su visa y además viene aparejada una sanción. Entonces miremos, cuando demos esa información seamos muy claros en lo que vamos a hacer, porque a veces esas ligerezas o presentarnos el grupo familiar para que me den la visa para poderme yo ir o mi esposa o un hijo a trabajar o hacer algo que no corresponde a ese visado va a llevar ese en perjuicio. Y no solamente eso, Juan, cuando me deportan le cancelan la visa a todo mi grupo familiar. Eso me parece complicado. Entonces miremos Le daña uno la vida a la familia. hasta dónde ya van las repercusiones. Antes le cancelaron la visa y bueno, vaya y venga. Oh, Pero la familia- ¿tiene visado? Yo dije que iba para Miami, pero resulté por ahí en Boston. No hay problema. Ahora no. Usted le cancelan, lo deportan y toda su familia le cancelan la Y la visa. visa de estudiante está muy difícil. No, es una... Porque la de trabajo está en este momento está cerrada. No, está cerrada en este momento. La de trabajo, pero Sí. la de estudiante. La visa de estudio es una visa relativamente fácil. También es una visa de no inmigrante. Es decir, una visa de estudio no le permite a usted vivir permanentemente en los Estados Unidos. Le permite ir, estudiar y volver a Colombia. No quedarse por allá. Si se queda, ya quedó ilegal. Otro tipcito rapidito, porque aquí el tiempo se va volando, para consejos para nuestros televidentes en materia de visas. Primero, cuando usted tenga la posibilidad de tener una entrevista directa, trate de ser conciso en sus respuestas. Demasiadas explicaciones no pedidas son sospechosas y sobre todo, recuerde que la decisión final la toma el funcionario. Nadie le puede a usted garantizar un resultado exitoso. Gracias, doctor Gonzalo Parrado, por hablar de nosotros con visas. Próximamente estaremos hablando nuevamente de ese tema porque esto quedó en punta. Estuvo también con ustedes en la dirección y presentación Juan Carlos Hurtado Ochoa. Feliz noche y feliz mañana para quienes nos ven muy temprano. Gracias.